Desde los inicios de la historia de la humanidad, una plaga desconocida ha atacado a la humanidad durante varios siglos. Esta misteriosa enfermedad vuelve a la gente en muertos vivientes. En todo el mundo los muertos vivientes y los humanos pelearon. Y esta historia inicia en Japón, específicamente en el año 1611, cuando los brotes zombies se salían de control. Una hermandad secreta de guerreros ninjas llamados la Sociedad de Escudos. Estos salían en cada brote zombie. Este grupo secreto salían a cazar a los zombies y estos eran muy efectivos. Estos en uno que otro año aceptaban nuevos miembros, pero para unirse a esta hermandad tenías que pasar una prueba. Tendrías que pasar una noche en una habitación a oscuras y solo. Además, las paredes estaban rodeados de cabezas de zombies. Muchas personas trataron de unirse a la hermandad, pero la gran mayoría no duraban la noche. Pero al final uno que otro pasaba la prueba. Después de varios siglos adelante, en Japón, en el año 1937 iniciaría una invasión a gran parte del territorio asiático, específicamente a los países de China, Vietnam, entre otros. Y unos años después iniciaría el segundo conflicto más grande del universo de Guerra Mundial Z, la Segunda Guerra Mundial. Mientras que la Alemania nazi iniciaban sus ataques a la Unión Soviética, llevando la mayoría de sus recursos a la ciudad de Stalingrado. El Imperio de Japón comenzaban sus planes para invadir a una parte de Asia y del Pacífico, y en 1941 Japón atacaría a la flota estadounidense, específicamente en Hawái, en Pearl Harbor. Gracias a este acontecimiento, Estados Unidos entraría a la Segunda Guerra Mundial, declarándole la guerra al Imperio de Japón, mientras que los aliados de Japón le declararon la guerra a Estados Unidos. En 1942, en un punto desconocido, los japoneses descubrieron la existencia de los zombies. Entonces comenzaron a experimentar con los zombies para usarlos como armas. Estos serían utilizados para atacar al ejército de China, el de Estados Unidos e incluso con su población. Pero estos experimentos no salieron bien. El submarino que tenía los zombies que se dirigían a Estados Unidos fue atacado y después fue hundido por los mismos zombies, mientras los zombies que fueron enviadas con los chinos salieron mal, ya que los zombies atacaban a las tropas japonesas o los soldados chinos acababan con las hordas de zombies, ya que siempre disparaban en la cabeza. Al avanzar en la guerra, la Alemania nazi sería derrotada por los soviéticos y la guerra en Europa acabaría y solo quedaba el Imperio de Japón. Los estadounidenses, con la ayuda de los chinos y más tarde los soviéticos, atacarían al Imperio japonés. En 1945 los Estados Unidos comenzarían a bombardear puntos específicos de Japón. Uno de esos lugares fue el Monte Kompiro. En este lugar había un puesto de alarma para ataques aéreos. Uno de los soldados que estaban ahí fue el señor Tomonaga Hiro, nuestro primer protagonista. Él estaba vigilando el cielo. Era un día nublado. Él escuchó el sonido de un avión. Él pensaba que era un avión aliado que estaba haciendo un vuelo de reconocimiento. Rápidamente se daría cuenta de su error cuando sus compañeros saltaron de inmediato a una trinchera y de pronto ocurrió una explosión, dejando herido al señor Tomonaga Hiro. Aunque que sobrevivió, estaba gravemente herido y quedó ciego. Por ahora dejaremos la historia del señor Tomonaga Hiro, hablaré de él más adelante. Sea como sea, el tiempo pasó y finalmente el Imperio de Japón se rendiría después de la explosión de 2 bombas nucleares. El conocimiento de los zombies se perdió y los pocos soldados japoneses que sabían de la existencia de los zombies fueron eliminados. El conocimiento de los zombies fue recuperado por los chinos y los soviéticos. Al avanzar en el tiempo, Japón comenzaría a reconstruir. Han pasado varias décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente Japón es una de las potencias más grandes del mundo. Todo parecía bien hasta que comenzaron los informes de una nueva enfermedad. El gobierno japonés comenzó a encubrir los brotes zombies para que la población no entrara en pánico. Además, si los brotes zombies se salían de control, tenían las fuerzas de autodefensa de Japón y las fuerzas de élite de los Estados Unidos, los equipos alfas. Todo estaría entre comillas bien hasta que iniciaría el gran pánico. Esta época desató el caos en el mundo y Japón no se salvaría. Los brotes zombies se salieron de control, entonces el gobierno japonés trataría todo para tratar de contener a los zombies. Pero antes de seguir con la historia tenemos que retroceder un poco en el pasado.
ya que cuando el gobierno japonés ocultaba la existencia de los zombies, un grupo de personas del internet ya sabían de todo. Uno de esos integrantes fue un otaku llamado Kondo Tatsumi. Cuando la pandemia en Japón estaba iniciando, él ya estaba investigando a los zombies. Él los nombró a los zombies como Siafus, ya que así se les llamaban a las hormigas guerreras africanas. Kondo Tatsumi estuvo recopilando información, estadísticas sobre cómo se podían contener los brotes zombies en las islas de Japón, además información de las redes de transporte, estrategias policiales, el tamaño de la flota mercante de Japón, el tamaño de las fuerzas de autodefensas de Japón y muchos datos más. Y todo esto y más información se memorizó Kondo Tatsumi. Un día él pudo acceder a la computadora del Dr. Kematsu, un médico muy reconocido de Japón. Él hizo un informe sobre la situación de Japón. En un resumen del informe, este decía que Japón era una isla pequeña y sobrepoblado, estos vivían muy apretados y juntos. Las fuerzas policíacas eran muy débiles y con pocas armas. Japón no tenían fuerzas armadas ya que tenían la supuesta protección del ejército estadounidense. Las fuerzas de autodefensa de Japón no tenían tanta experiencia a comparación del resto de los ejércitos del mundo. Entonces el Dr. Kematsu recomendaba al gobierno japonés evacuar el país, ya que si los zombies se salían de control, Japón no tendría una fuerte resistencia. Y todo esto fue visto por Kondo Tatsumi. Este último compartió la información al resto de su grupo de internet. Unos días después el Dr. Kematsu declaró públicamente su informe. Esto desató más caos en Japón, y eso que la situación era mala. Muchas personas al ver el caos escogieron una decisión difícil, y era suicidarse. Durante el gran pánico muchas personas decidieron quitarse la vida. Pero por una razón Japón fue el país con mayor suicidios en el gran pánico, e incluso después de la guerra se desconoce la cifra total. Por ahora vamos a dejar al otaku y vamos a retomar la historia del ex soldado japonés Tomonaga Hiro. Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Tomonaga sobrevivió a la guerra, pero se quedó ciego. En Japón a las personas que sobrevivieron a la explosión de una bomba se les llama ibakusas. Según las palabras del señor Tomonaga, ser un ibakusas estaba en el fondo de la pirámide social. Se les trataban con compasión y tristeza, eran víctimas y héroes y solo eran usados por políticos. El señor Tomonaga intentó conseguir cualquier trabajo, por mal pagado y insignificante que fuera, pero aún así nadie lo contrataba. Además, nadie quería tener una relación o casarse con Tomonaga, ya que era un ibakusa. Durante ese tiempo su hermano y su mujer le pedían que se fuera a vivir con él y que él ayudara en alguna labor doméstica. Pero Tomonaga rechazó esta propuesta, ya que según él esto era peor que el sanatorio. Este último pensó en quitarse la vida y lo intentó, pero algo lo evitaba. El señor Tomonaga se alejó de todos y vagó por todo el país hasta que conoció a Ota Hideki. Trabajaba como jardinero. Este último se volvió su amigo y lo ayudó a conseguir un trabajo como jardinero. Pasarían los años y Ota Hideki moriría de vejez. Cuando iniciaba la pandemia zombie, Tomonaga seguía trabajando en el hotel. Ahí escuchó la situación en el país. Al principio ignoró las noticias, pero al avanzar los días más noticias hablaban de los ataques zombies. Tomonaga no pensaba que la situación era peligrosa, hasta que el jefe del hotel convocó una reunión para desmentir los supuestos ataques de los muertos vivientes. Pero el señor Tomonaga ya conocía cómo identificar un discurso planeado y con mentiras. Entonces Tomonaga decidió huir del hotel. Él trató de contactar con su hermano para hablarle sobre la situación, pero como ya había pasado mucho tiempo y no tenía ningún contacto con él, no pudo hablar con él. Según el señor Tomonaga, él huyó para que no se volviera una carga para los demás. Huyó en la noche con una botella de agua, una muda, suikupasui, una pala larga y plana, entre otras cosas más. Al inicio varios camioneros y motociclistas eran amables y le daban un aventón. No importaba con quién hablaba, siempre terminaban hablando sobre la crisis. Siempre hablaban sobre los ataques de gente rabiosa o que las fuerzas de autodefensa de Japón se movilizaron, entre otras noticias más. Al final se retiró a las montañas Hiraka. Tomonaga ya sabía cómo era el Parque Nacional. Por el resto del tiempo siguió caminando. Él no sabía cómo estaba el resto del país, solo escuchaba aviones de combate, helicópteros y aviones de pasajeros. Al principio él pensaba que tal vez la crisis ya había acabado y que las autoridades ganaron. Al final se quedó dormido, pero lo despertó un oso. Tomonaga creía que los dioses habían enviado a un oso para matarlo. Tomonaga creía en los kames. Son espíritus que se hallan en todas partes. Tomonaga ya estaba listo para morir, pero el oso lo ignoró.
Tomonaga le gritó al oso porque no lo atacó ya que ese era su destino, pero de pronto escuchó los gritos de un zombi. Tomonaga lo escuchó y calculó la posición del zombi y lo mató. Entonces entendió todo, el oso no había sido enviado para matarlo sino que para advertirle. Al principio no entendió cuál era el motivo, pero tenía que sobrevivir. Después de este acontecimiento siguió sobreviviendo hasta que un día encontró a alguien. Mientras tanto, Kondo Tatsumi estuvo investigando la situación. Un día sus padres desaparecieron y nunca regresaron, pero Kondo no le tomó importancia y siguió investigando y compartiendo sus datos con sus compañeros de internet. La situación de Japón se iba deteriorando y el otaku siguió investigando. El último post que vio era de cómo los zombies estaban saliendo de un hospital y estaban atacando la ciudad. Al día siguiente el otaku despertó y intentó conectarse a la red, pero no se podía. Intentó reiniciar la computadora y nada. Se dio cuenta de que estaba usando la batería de emergencia. El otaku se volvió loco y comenzó a gritar y golpeó la computadora. Este último se dirigió a la puerta para salir del departamento. Cuando salió todo estaba oscuro, caminó un poco pero se resbaló y cayó en unos restos humanos. Se escuchaban ruidos, voces y gritos. Él pudo ver una silueta, este era un zombi y se acercaba lentamente hacia él. Kondo entró rápidamente hacia el departamento. Con la mente tranquila abrió una cortina para ver la ventana. La guerra llegó a la ciudad y estaba en el caos total. Habían incendios, escombros, explosiones y muchos zombies. Estos últimos atacaban los departamentos y se comían a la gente. Unos se resbalan por accidente de los, ya sea por los zombies o por no fijarse, mientras otros decidían saltar de los edificios. Unos morían al instante, pero los otros seguían vivos. Estos estaban heridos y con los huesos rotos y lo último que veían era como los zombies se comían sus tripas mientras ellos estaban vivos. Fue una masacre. Kondo Tatsumi estaba viendo el caos cuando de pronto escuchó golpes en su puerta. Poco a poco los golpes se hacían más fuertes y también se escuchaban ruidos y voces. Estos ruidos eran de sus vecinos. Se podían escuchar gritos, rogando, luchando y llorando. Un niño trataba de comunicarse con alguien por su nombre diciendo que parara, pero rápidamente la voz cambió a gritos y sonidos de alguien muriendo. Kondo, mientras escuchaba todo ese ruido, intentó bloquear la puerta con los pocos muebles que tenía en su casa, pero los zombies entraron al departamento. Entonces Kondo no tuvo más opción que escapar por la ventana. Kondo amarró unas sábanas y las ató para descender lentamente hacia otra ventana. El otaku llegó cayendo al departamento. Este último comenzó a revisar el departamento hasta que encontró un cadáver en el baño. Este cadáver era una mujer, se había cortado las venas. Kondo Tatsumi estuvo impactado por la escena, pero rápidamente se centró en su misión. Reunió todo lo importante que había, incluyendo sus sábanas. Usó sus sábanas para tener más cuerda para seguir bajando. En esos momentos estaba en el piso número 18 o 19. Durante los siguientes días el otaku, usando sus conocimientos, comenzó a sobrevivir. Además seguía bajando con las sábanas obtenidas. Durante su camino tenía que pasar diferentes peligros. Desde una bala perdida, un zombi o escombro le cayera encima, el viento lo empujara, o no agarrarse bien de las sábanas y caer al vacío. Pero la cosa que le complicó mucho fue su pésimo estado físico. Cada vez que bajaba estaba exhausto, cansado, nervioso y con mucho sueño, ya que apenas dormía un pequeño rato. Tardó 3 días en bajar hasta la última planta. Cuando llegó fue atacado por los zombies. Trató de encontrar algo para que defenderse. Por suerte encontró una espada con la que mató a los zombies. Y así Kondo Tatsumi o el otaku sobrevivió y escapó de la ciudad dirigiéndose hacia el principal puerto de evacuación de Hokkaido. Durante su camino Kondo pasó de ser alguien gordo a estar delgado y desnutrido. De pronto fue atacado por alguien, un señor ya viejo y aparentemente ciego. Era el señor Tomonaga. Ambos platicaron. Kondo le explicó la situación de Japón y cómo estaban evacuando a todo el país. Tomonaga le dijo que Japón no había sido abandonada, solo estaban los elegidos por los dioses. Kondo no entendió nada. Entonces Tomonaga le explicó que, como sucedía con una planta, no tenían que dejar que Japón se marchitara y muriera, y que ellos cuidarían el país y a los que quedaron atrás y ellos aniquilarían la plaga de los muertos vivientes. Kondo pensó que Tomonaga estaba loco y le respondió. Tomonaga le devolvió su espada y le respondió.
Kondo Tatsumi y Tomonaga y Hiro en el resto de la guerra estuvieron combatiendo contra los zombies en Japón, además ayudaron a cualquier superviviente. Al final la evacuación de Japón fue gigantesca, varios barcos y aviones fueron usados para evacuar a millones de refugiados. Estos últimos se refugiaron en varios países. Cuando inició la limpieza de Japón, el resto de las fuerzas de autodefensa de Japón con la ayuda de otros países y los voluntarios limpiaron el resto del territorio japonés. Al final Japón estaba devastada y en ruinas, aunque algunas partes estaban intactas por la evacuación. Cuando la guerra en Japón terminó, Tomonaga y Hiro y Kondo Tatsumi fundaron nuevamente la extinta hermandad secreta anti-zombies conocida como la Sociedad de Escudos. Esta sociedad se volvió una rama independiente de las fuerzas de autodefensa de Japón. Su misión es entrenar y enseñar a los civiles para que sepan cómo defenderse en caso de un ataque zombie. También a defender con o sin armas. Su misión no solo es llevar este conocimiento a todo Japón, sino que al resto del mundo. Este programa ha llamado la atención de periodistas y agentes de la ONU y piden que lleven sus enseñanzas a otros países. Y en este lugar se creó la arte marcial especializada en defenderse de los zombies. 10 años después de la guerra, un trabajador de la ONU entrevistó al otaku Kondo Tatsumi y al ex soldado Tomonaga y Hiro. Ambos hablaron sobre su experiencia durante la guerra y cómo se conocieron. Al final ambos se volvieron amigos y se volvieron unos héroes. Tomonaga es el maestro de la Sociedad de Escudos y Kondo Tatsumi es su alumno, y ambos tienen la misión de enseñar a la gente a protegerse de los zombies, para que ninguna persona tenga que pasar lo que vivieron ellos.